En realidad, después de tal música, podríamos ir a la casa, ¿no? Porque el mensaje fue claro, caminar con Él hasta el fin. Si lo hacemos cada día, no hay nada mejor. Estamos protegidos, estamos bendecidos y el fin, ustedes saben dónde termina, cerca de su trono. Apocalipsis describe esta belleza de ciudad que baja del cielo. Y creo que cuando los acordes se escuchaban, cada uno soñó un poquito con la Nueva Jerusalén. Le confieso que tengo muchas emociones. 8 años se fueron tan rápidos. Estaba pensando, los que me conocen saben que hasta el último momento estoy pensando cuando estoy predicando. No me gusta que me piden el título. Y no me pidieron el título. Está bien. Porque hasta anoche estaba pensando qué hablar en el último sermón. Hay muchas despedidas en la Biblia y saben que las despedidas son una mezcla terrible de sentimientos. Tristeza, tienen los portugueses una palabra que es saudade, ¿sí? Que es como un anhelo. En romano también tenemos una que se refiere al pasado y al futuro, se llama dor, así, una palabra de 3 letras, dor. Miraba la Biblia y interesante, nunca hice así una búsqueda para ver despedidas. David, antes de morir, lo llama a su hijo y le dice, cuidado, no dejar que vivan estos enemigos. Qué terrible, ¿no? La última despedida, el último testamento, es mate a los enemigos. Sí, porque si no leemos desde la perspectiva de gran conflicto, la historia no entenderíamos nada. Porque sí eran los enemigos de la tierra de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos del reino de Dios. Y David sabía que si Salomón los deja a estos, su reino fracasará. Pensé en David y Jonatán, quien no sabe la historia, llena de lágrimas. Y dije, no voy a hablar así porque me voy a poner a llorar y capaz que no es el tiempo y el momento, aunque hay lágrimas. Cuando se fue Jacob de su casa, ustedes saben, le había robado la primogenitura, le había robado la bendición a su hermano y se fue. Y hay unos detalles, allá el espíritu profético comenta un poquito más que se despidió de su madre. ¿Y sabe qué dice el espíritu de profecía? Que nunca más la vio. Y sabe, ninguno de nosotros no sabe si esto es la última vez que nos vemos. Porque no somos dueños de la vida, no somos dueños del futuro, no sabemos. Es difícil, ¿no? Por suerte no sabemos quién va a ser el último que me ve, a quién voy a ver por última vez hoy. Pero será esto también. Y esto es terrible de las despedidas, ¿no? Que traen tantas incertidumbres. Y pensé en la otra, la gran despedida, cuando se fue Jesús. Nuestro Rey, nuestro Señor, el maestro más grande del mundo, el profesor, podemos decir. ¿Se acuerdan? Así, rápido, subió en una nube y lo miraron. Y quedaron así pasmados, podemos decir. Ni sé cómo queda cuando se te quita alguien con cual viviste tanto tiempo. Los discípulos habían tenido una buena vida con Jesús. Y se fue. Despedidas, ¿no? Es verdad que vinieron unos ángeles y le dieron
la gran noticia no se queda así mirando el cielo, porque viene, vuelve. Y esto es lo lindo de las despedidas de Dios, que no nos deja solos. Yo no le puedo prometer que voy a volver, aunque sé que voy a volver en enero para dar un curso. Pero, quién sabe, ¿no? Cuando Dios dice que vuelve, sabe que dice la Biblia, así que en Él todas las palabras son sí y amén. Así que seguro Él volverá. Yo no sé, espero que sí. En enero capaz que nos vamos a ver de nuevo. Porque me gustó estar acá. En realidad contaron los 8 años desde cuando trabajo para la UAP, pero yo debería contar un poquito más. ¿Sabes? Yo llegué acá y es interesante, puedo hacer una anécdota hasta de esto. Llegué con una crisis, el Corralito 2002, en realidad justo fin de 2001, y me acuerdo 22 de enero 2002. En los noticieros mostraban allá en Rumania los saqueos. ¿Se acuerdan de este tiempo algunos de ustedes? Después salieron los patacones, los lecoblos, parecía un Monopoly. Cuando uno juega en Monopoly han visto que son estos papeles que no valen nada. Y me acuerdo que, bueno, cuántos recuerdos. Son muchos años y fíjense, llegué con una crisis y me voy con otra. No soy yo culpable. Pero sí, entre estas dos crisis, tantas bendiciones, tantas experiencias, tantos amigos. Ya no son caras lo que miro, y en cualquier rincón que miro por acá, no los conozco a todos, pero a muchos. Y sería muy difícil hacer una lista de agradecimientos. Así que anoche estaba pensando todavía, ¿qué voy a predicar en mi último sermón? Generalmente la gente hace una lista de cosas que le gustaron, algunas veces que no le gustaron. Algunas veces contando anécdotas. Y estaba pensando, ¿vale pasar una hora solo para tener recuerdos que para algunos capaz que no valen tanto para mí como para mí? Así que dije, no voy a hacer esto. Y yo me acuerdo de la clase de Dr. Otto, que hay un lema que él siempre lo tiene en la clase. Y todos los alumnos que tomaron su materia saben que el lema es predicar la palabra. Así que déjame esta mañana, porque estoy preocupado también para el futuro y no me siento tan viejo para darle consejos qué hacer después de mi partida. No soy Pablo, pero siempre la palabra nos habla, así que déjame esta mañana hablarle de algo que es extraño capaz para muchos, pero que capaz que lo va a inspirar en los años, los días, los meses, quién sabe, que van a venir después de hoy. La profecía de Caifás. Así decidí poner el título a mi sermón de esta mañana. Sí, seguramente se acuerdan. Cuando vamos a empezar a leer se van a acordar la historia, pero me gustaría leerla de nuevo para los detalles, para refrescar un poquito en nuestra mente los detalles. Está en Juan, en el capítulo 11. Está fácil de acordar el momento. Murió un amigo, el amigo de Jesús, Lázaro, y ustedes saben que fue algo que nadie puede creer, pero los testigos oculares dicen que ocurrió la resurrección. Los científicos no creen, los médicos dudan
que algo así los críticos de la Biblia la niegan rotundamente, no pudo pasar, pero los testigos dicen que sí. La última gran señal de Jesús, la resurrección de los muertos para que crean que Él es Hijo de Dios. Y fíjense qué pasa. Voy a empezar a leer de 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace demasiadas señales, muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron a matarlo. Qué terrible, ¿no? Una crisis que surge de la envidia. Y ustedes saben que en cualquier lugar, en cualquier comunidad, en cualquier grupo, no hay nada más tóxico, no hay nada más peligroso que la envidia. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Por qué no se alegran? No es alegría, imagínense, alguien hace milagros. No surgía cada día. Ya 400 años de silencio había vivido Israel y ahora de verdad Dios empezó de nuevo a hacer milagros. No era el momento de alegrarse, no era el momento de, no sé de qué, de soñar. No era el momento de pensar, Él es. Porque las profecías habían anunciado que vendrá uno, que es Dios. Isaías había anunciado su milagroso nacimiento de una virgen y toda la historia de los profetas, todas las profecías, todos los salmos mostraban este momento. Pablo dice y Pedro dicen que los mismos profetas esperaban y estudiaban. Y cuando llegó el momento, hace muchos milagros. Qué pena, ¿no? Le hubiera gustado que haga menos, ¿no? Hace demasiados milagros y no va a empezar a competir con nosotros. La envidia. Cuídense, cuidámonos. Porque es un mal que cuando entra en el corazón, arruina todo. Y empiezan a panicarse un poquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Y ya tenían sus escenarios en su mente, va a ganar influencia, ¿qué significa? Visibilidad, y visibilidad, ¿qué significa? Un movimiento social, y entonces lo van a seguir, y entonces, como había otros que competían por la misma posición, el imperio era fuerte, y ustedes saben que César no toleraba competencia. En su mente ya todo estaba listo. ¿Qué va a pasar? Fíjense qué mentalidad pequeña. Porque ¿qué importa quién es César cuando tu rey es el Hijo de Dios? ¿Se habían olvidado los salmos? El Salmo 2, donde Dios manda a los reyes de la tierra y le dice: alegraos temblando, porque yo estoy con mi hijo. Y la promesa que se le hizo a David, la más linda de toda su vida, es: tendrás un hijo. ¿Y se acuerdan? Como decía, él será mi hijo y yo seré su padre. No es motivo de valor, no es motivo de alegría, no es motivo. ¿Por qué tener miedo? Y acá se ve que ciegos eran.
Y 7 señales junta Juan en su evangelio para mostrar quién era Jesús. Y los títulos que se le habían dado, el Hijo del Hombre y todo. Y todas las cosas, dio ojos a los ciegos, tocó leprosos y los sanó, resucitó muertos, transformó la materia, agua en vino, y cuánto más. ¿Por qué tener miedo? Y en medio de esto, el sumo sacerdote, es decir, el mejor de ellos, o así debería ser, porque el honor del sumo sacerdote era que tenía por su función representar al que debía venir. Y ahora fíjense lo ridículo del momento, está presente el otro en medio de ellos, y el que tenía que representarlo dice, no saben nada. El espíritu de profecía comenta que era orgulloso, Caifás. Muy soberbio y muy... Dice que sabía algo de Biblia, pero no entendía casi nada. Así comenta la inspiración. No saben nada. Y empieza con los cálculos. Y hoy día quiero hablarle un poquito de esta matemática terrenal que es peligrosa. ¿Piensan ustedes, no es mejor, pregunta él, no es mejor que perezca uno que muchos? ¿No es mejor que perezca uno que se pierda toda la nación? Y díganme ustedes, a esta lógica, a este argumento, ¿quién puede decir no? Tenía razón, ¿no? Y cuando uno lo mira, sí, tenía razón, porque si hay que sacrificar un grupo y hay que sacrificar un individuo, ¿no es más fácil sacrificar a uno que a todos? ¿No es mejor que perezca uno de que se pierda todo el grupo? ¿Cuántas veces no pensamos así? ¿Cuántas veces no calculamos así y parece lógico? Así que, siguiendo con este principio, han visto cómo termina la historia, ¿sí? Juan comenta y decidieron matarlo, así que desde ahora ya lo matamos. Esto de los cálculos, esto de lo rentable, ¿no? Podemos decir, o del buen negocio, a mí siempre me ha mareado un poquito, porque no soy bueno en matemática, ¿no? Y una vez en el camino a Córdoba alguien dijo, para un matemático 2 más 2 hacen 4, y para un contable, ¿sabe cómo responde un contable a esta pregunta? ¿Cuánto hace 2 más 2? ¿Cuánto quieres? ¿O cuánto? ¿En qué se mide lo que da buenos resultados, ¿no? Me acuerdo de este cuento de Jack, ahora vi que se llama El Periquín, ¿no? Y las habichuelas mágicas, ¿se acuerdan de este cuentito? Cuando era chico me lo leía mi mamá, que se va con la vaca para venderla y en el camino, ¿qué hace? Se encuentra con alguien que le da unos granitos, unos frijoles. Qué terrible, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba chico que me parecía así que algo está mal, ¿no? ¿Cómo vender una vaca por unas... Y acá es lo que te marea en los cuentos, que en el cuento estas habichuelas parecen que tienen más valor que la vaca, ¿no? Pero cuando uno lo mira parece que no. Y acá viene lo del buen y del mal negocio. Y sabe que en nuestro mundo, se aprecia a los que saben hacer buen negocio. Y acá viene el problema de una universidad, de una escuela, ¿no? Cuando estudiamos filosofía de la educación, cuando empezamos a ver hasta los estatutos de las escuelas. En realidad las escuelas no son para negocios.
generalmente son entidades non profit se llaman, ¿no? O que no pueden traer ganancia, por esto hay exenciones de impuestos y todo esto, pero no podemos vivir sin negocio, ¿no? Y es terrible cuando una escuela empieza a hacer cálculos, ¿qué es más rentable? ¿No? Y acá como adventistas nosotros tenemos una filosofía que nos dice que la educación no es un negocio. Aunque para muchos es un negocio. ¿Saben? En Rumania hoy día el gobierno tiene que cerrar un poquito porque empezaron a abrir tantas maestrías, empezaron a abrir porque es buen negocio. Ahora después de Bolonia 2000, en 6 meses, un año y medio ya te da una maestría. Y te das pocos días. Buen negocio y pagás. Y porque es buen negocio, el gobierno quiere controlarlo él, así que empezaron a cambiar las leyes y hay todo un debate y hay todo. Pero nosotros, así por inspiración hemos recibido otra visión, que la educación es ¿qué? Salvación. Y esto no se puede. Por esto, cuando estaba pensando en la profecía de Caifás, me preguntaba, ¿y por qué Dios habló por él? Porque han visto, hay este plan humano donde nosotros hacemos los cálculos, y claro, de punto de vista político, buen político, y convenció a todo el grupo que tenía miedo, han visto cómo logró convencerlo, matémoslo y ya. Es mejor, es más provechoso que perezca uno que todos. Con así político hubiera ganado todas las elecciones, todo. Pero en el mismo tiempo, al otro nivel, desde arriba para abajo, hablando por él, y es raro que Dios habla por un maldito como Caifás. Pero a Dios nadie lo puede impedir hablar. Y hasta por una burra habló una vez, ¿no? Y también por este burro, ¿no? Que uno dice, ¿cómo puede un sumo sacerdote ser tan ciego? Pero en el mismo tiempo sus palabras son proféticas. Qué interesante y qué fascinante es la palabra de Dios. Cuando las palabras del hombre se vuelven palabra de Dios. Dice el espíritu de profecía que él en su mente había copiado lo que los paganos hacían, porque los paganos también sabían algo de que puede ser que vendrá alguien que rescatará una nación. Y dice el espíritu de profecía que por esto inventaron lo de sacrificar humanos para salvación. No entendieron mucho de cómo funciona el plan de salvación. Y parece que en esta matemática humana quieren, y fíjense qué absurdidad, que uno sea más grande o que tenga el mismo valor para muchos. ¿Tiene lógica? Díganme ustedes. ¿Entienden por qué Dios cuando habla con nosotros dice, así como de lejos son los cielos de la tierra, así son sus planes y su mentalidad comparado con mis planes? Pero era sumo sacerdote y estas palabras se volvieron interesantes. ¿Qué matemática celestial está acá para que la inspiración pueda hablar así? Porque Juan es claro y dice, habló así, porque era sumo sacerdote este año. Y sin darse cuenta, hizo una gran revelación. Que yo quiero que la entendamos y que esto sea el mensaje que le queda en este último sábado que estoy con ustedes. Pero déjame dar un paso atrás y analizar un poquito lo negativo de Caifás. Esta matemática cuantitativa que no tiene lógica, sí es mejor. Si lo pensás como negocio, es mejor que muera uno que muchos. Me acuerdo cuando empezamos a estudiar en el secundario, yo hice un secundario de música y se dictaba filosofía también.
aprendimos sobre esta corriente filosófica llamada utilitarianismo. ¿Sí? Es esto. El mejor bien para el número más grande de personas. ¿Sí? Así que ponemos en balanza. Uno contra muchos. Bueno. Pero ¿sabe qué terrible es cuando esta filosofía, esta actitud mental, porque es una actitud mental, es un estilo de vida, la matemática de Caifás? Qué terrible es cuando adoptamos esta actitud. Ni digo en una facultad, en una universidad, en una escuela, déjame decirlo, en una comunidad. El ejército nazi. ¿Han leído qué pasaba con alguien que estaba herido o alguien que se enfermaba en este ejército? Se hacían los cálculos, ¿qué es más rentable? ¿Llevarlo, traerlo, que nos acompañe así enfermo, de esta forma haciéndonos llegar más tarde, o matarlo? ¿Y qué piensan ustedes que le daba la matemática de Caifás? ¿Qué es más fácil? ¿Y qué es más rentable? ¿Y qué es más provechoso? Matémoslo. Y uno lee sobre estas cosas, que cuando alguien se enfermaba o cuando alguien estaba herido, ¡pum!, lo mataban. Terrible, ¿no? Piensan en una institución que piensa así, donde la persona es en el último lugar y donde decís, si hay que salvar el buen nombre, si hay que salvar la fama, si hay que salvar, mejor que perezca uno, mejor que... Y no quiero entrar en más detalles, porque saben qué terrible es, ¿no? Mentalidad de banquero, ¿no? Uno puede decir, porque así hace un buen negociador, un buen negociante, un buen economista, ¿no? Pone en cálculo y dice, bueno, esta alumna es pobre. Imagínense cómo sería si en la UAP esta sería la filosofía. Ustedes saben que no es así, aunque a la gente le parece que es así. A lo que no son rentables, sacámoslo. No habría becas, no habría ayudas, no habría tampoco, ¿no?, que se aguanta tanto tiempo para que uno pueda pagar, ¿no? Pero es más fácil pensar rentable. Por favor, no eligen este camino. En relaciones, ¿saben que así nacen los chupamedias? Tenemos esta palabra, ¿no? Evalúan tu posición, ¿sí? Bueno, el director de posgrado, claro, vale más que uno que hace limpieza, ¿no? Y entonces al otro ni lo saluda, pero a ti, más provechoso. Y después se ve esto, ¿no? Que en realidad no importa la persona, y esto es lo terrible de los chupamedia, ¿no? Que importa la posición. ¿Cuántas veces he visto esto? Que una persona ocupa un lugar y después lo cambian, y la iglesia tiene muchos cambios. Es nuestro sistema que cada 4 o 5 años cambian. ¿Y han visto qué pasa cuando alguien cambia y ya no está en la posición? ¡Qué terrible! Matemática de Caifás. Ya no es presidente. Ya no es rector. Ya no es director. No importa. Pero cuando está, los cálculos, vale. No es así. No sigan con esto. Los que me conocen de cerca en la clase y saben que siempre lo he dicho y siempre he tratado de hacerlo así. Todos somos preciosos. Todos somos alguien. No dejen que la función opaque las relaciones. Porque el reino de los cielos es tan diferente y la propuesta de Jesús, el llamado de Dios, es tan diferente. Qué terrible cuando hacemos la matemática de Caifás en pedagogía. Tenés la clase, no todos son buenos. Hay que hacer 2 comisiones y yo me acuerdo, a mí mismo, no a otros. No estoy hablando de otros, sino de mí.
que pensé un día, ¿y no sería mejor hacer una clase de los buenos, de los que aprenden, de los que esfuerzan y que logran más rápido, y hacer una clase de segunda de los otros? Es fácil, ¿no? En realidad, matemática de Caifás así te dice que sería más lógico. Así se crea, se llama elitismo esto, ¿no? Me acuerdo que enseñaba música cuando terminé el secundario y llegué, y cuando pregunté a los chicos, estaban del segundo nivel en Rumania, que son de los 10 años hasta 16, el gimnasio. Y cuando preguntó cuántos saben cantar, fue terrible. Que levantaron la mano solo pocos. ¿Saben por qué? Porque las maestras habían aplicado esta pedagogía darwinista, que sobrevive el más apto. Y así que a los que no tenían voz, ¿cómo decidieron que no tienen voz si hablan? No, pero es más fácil trabajar. Y me encontré a mí mismo con este pecado terrible, ¿no? Matemática de Caifás. Hagamos una comisión de hebreos de los buenos y hagamos una comisión de hebreos de los... Gracias a Dios que Doris Kairos estaba por allá y nos dijo, no está bien. Los estudios muestran que no está bien. Y me acordé. Pero es una tentación. La escuela no es negocio. La escuela es, la educación es, ¿qué hemos dicho que es la educación? Salvación. Qué difícil soñar con esto, qué difícil creer esto, qué difícil actuar cada día. Por esto es una lucha. Por esto la profecía de Caifás es tan desafiante cuando nos miramos en este espejo. Pero aún así, y acá viene este misterio que yo traté de entenderlo y me puse a leer y ¿cómo que dijo esto? Porque era sumo sacerdote. Es decir, Dios borró la influencia de toda esta matemática pagana, de toda esta mentalidad egoísta, y transformó este dicho en algo que Juan lo ve y dijo esto porque esto era el plan para salvar no una nación, sino ¿cuánto? ¿Sabes? Se le había hecho una promesa a Eva que esta semilla, esta simiente que va a salir de ti va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y también a Abraham se había prometido esto, en ti serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Y parece que la matemática del cielo tiene lógica, porque no es una, sino todas las naciones. Pero déjame decirlo, que Dios no es un buen hombre de negocio. Porque sí parece que uno contra todas las naciones es buen negocio. Si lo pensamos cantitativo, si lo hacemos en números, estadísticas, sí, parece buen negocio. Pero si entramos en la profundidad, y hoy quiero hablarle de un Dios que no sabe hacer negocio. Porque cuando lo miramos desde el punto de vista cualitativo, ¿entienden el cambio? Tenés al ser más interesante del universo. El único ser del universo que tiene doble naturaleza, no hay ningún ser así. Que en el mismo tiempo es Dios y humano, que logra en el mismo tiempo ser infinito y finito. Amor, porque la Biblia es clara, Dios es amor. Perfecto. El ángel le había dicho a José, cuando se quedó embarazada, María, el santo que nacerá de ti.
Le pregunto yo, ¿hay alguien como Él en la tierra? ¿Hay alguien como Él en el cielo, como Jesús? No. ¿Han visto los unicatos? Así se llama, ¿no? Las obras de arte únicas. Se dice que son algunas de ellas sin valor, no sin valor, que no se puede dar un valor porque son únicas. Si tenés, vamos a volver a Jack, la vaca y las habichuelas. Si tenés lo que es lo más precioso del universo y tienes que cambiarlo con quién, ¿nos miramos un poquito en el espejo? Somos feos, por favor, ¿sí? Aunque tratamos de mejorarnos un poquito, pero el pecado nos ha deformado bastante. Por esto hay las cirugías estéticas, ¿no? Para corregir un poquito, pero tampoco logran. Y de carácter, tenemos un dicho, dice, le salió el indio. Hasta esto es racista, ¿sí? Pero sabemos que cuando nos sale el indio, es decir, lo malo de nosotros, no nos gusta. ¿Qué negocio, no? Dios no hace negocio. Y lo más lindo de la profecía de Caifás es que nos habla de un Dios que ama. Y sabe, en realidad, cuando alguien hace un cambio, es como en el mercado. No sé si, porque ahora ya vienen los precios, pero yo me acuerdo en Rumania todavía cuando te vas al mercado, funciona esto de negociar, ¿no? Regatear, se dice. El trueque funciona así. Tú tienes algo, el otro tiene algo, ¿y qué hacemos? ¿Y sabe qué es interesante? Que pagamos cuánto pensamos que hace la cosa. ¿No es así? Yo lo he visto estos días. Vendí cosas, sí, porque no puedo llevarme cachivaches, toda la cosa. Es terrible que cuánto se junta en 8 años, ¿sí? Tengo que aprender para la próxima mudanza, ojalá que no tenga muchas, pero fue interesante ver, ¿no? Cómo la gente negocia y como al final compramos y damos cuanto pensamos que vale. Y esto es lo lindo de esta historia. ¿Sabe cuánto pagó Dios por nosotros? Le pregunto, ¿cuánto de nosotros valemos que muera Jesús? Y no es una cuestión de cantidad. Porque sumados todos, no sé qué valor tendríamos. ¿Entienden? Qué bueno es Dios. Dio lo más caro que tenía. Juan lo pone en el versículo que lo conocemos como el versículo de oro. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que cualquiera que cree en Él sea salvo. ¡Qué mensaje! ¡Qué Dios! Me acerco al final. Ojalá que podemos hacer así todos los días. Sabes, yo he vivido acá muchos años, puedo contar desde 2002 hasta ahora, son muchos años. Y he visto cómo cambia la vida cuando creemos en esta matemática del cielo. Llegué acá en 2002, en enero, con poca plata, porque lo de la Unión Romana pensaron que es más barato y más fácil, matemática de Caifás, mandar por línea denominacional la plata que darme a mí la plata, ¿sí? Así que dijeron, bueno, te vamos a mandar la plata. Llego acá con $200, ¿sí? Eran todavía plata, ¿sí? Todavía no habían empezado la locura, pero... Y ustedes saben
cuál era la esencia del corralito, ¿sí? Me voy al banco para abrir una cuenta y me dice no puedes abrir la cuenta porque necesitas DNI. Y todos los que hemos pasado por esto de las cosas del DNI saben que parece una eternidad hasta que te viene. Y te viene vencido y mal escrito, así vino el mío. ¿Sí? Y me acuerdo, se terminó la plata, tenía acá un amigo que era rumano, ex alumno mío de Rumania, ya me daba vergüenza irme para prestar plata. Y me iba cada día allá en la ventanilla del financiero para preguntar si llegó la plata. Y sabe que los caminos eclesiásticos son muy, muy, muy burocráticos y llegó en mayo. Me acuerdo del día cuando las chicas que estaban allá atendiendo me dijeron, se alegraron como que era la plata de ellas. Pero pobres, sentían conmigo que cada vez que me iba a preguntar, ¿llegó? Y me decían, no, no llegó. Y me acuerdo un día que dijeron, llegó la plata. Sí. Qué terrible cuando... Pero Dios es bueno, ¿no? Porque si me hubiera llegado en los primeros días, usted sabe que fue terrible la inflación y todo esto, llegó mejor. Yo me había casado, en septiembre tuve que venir, mi esposa tuvo que quedarse allá. Llegó al fin de agosto y me acuerdo que llegamos en noviembre, todavía no se podía hacer una tarjeta, ¿sí? Y ya la plata se fue. Y me acuerdo esperando la tarjeta un viernes, cuando nos quedó, ¿sabe cuánto nos quedó? Un poquito de arroz en un paquete, un poquito de arroz en un paquete y un poquito de aceite. Y dijimos así, lo vamos a cocinar y esto hicimos, cocinamos el arroz, lo comemos ese sábado y no vamos a tener nada más. Qué terrible es, ¿no? Cuando te haces la matemática y después de todos los cálculos te sale 0. Qué angustia, Pero gracias a Dios acá en la comunidad de Libertador San Martín, acá en la UAP, hay personas que no hacen la matemática de Caifás, sino la matemática del cielo, que dice que es mejor dar que recibir. Esta es una super matemática que nos hace más felices, que nos hace disfrutar. Era 5:30, alrededor así de esta hora. Capaz que algunos la recuerdan a Silvia Ganó, profesora de matemática también, gran pianista, música. Murió pobre, ya no está acá. Pero me acuerdo esta tarde, escuchamos el timbre. Ella dijo, mira, yo estaba hoy en el CAP haciendo las compras para el sábado y de repente sentí en mi corazón que tengo que comprar, capaz que necesitan, dijo ella. Y sabe, nos trajo unas cajas de comida que nos alcanzaron hasta que llegó la tarjeta. Esto es la matemática que Caifás no sabía, pero que Dios la hace siempre. No olviden de conservarla. No olviden de practicarla. Y si lo hacen todos los días, yo puedo irme feliz, porque sé que van a tocar vidas, porque es mejor perder para ganar que ganar perdiendo. Y esto Dios lo reveló por medio de Caifás, diciendo, el Hijo lo doy por ustedes. Un Dios que pierde la locura de los griegos, pero el poder del Evangelio para la salvación de todos. Amén.
Para seguir alabando el nombre de Dios, vamos a entonar el himno 75, Grande es Jehová, de pie.